Esta sesión principalmente vamos a hablar sobre el mapeo de los datos. ¿Qué es esto y cómo podemos llevar a cabo mapeo? ¿A qué nos referimos también? Si me lo permiten, también me gustaría dejarles algunos mensajes. La semana de que tuvimos la capacitación sobre el compromiso de publicación, mandamos ya lo que es la presentación y los materiales de esa sesión. Esperamos les hayan llegado a todos. Si alguno de ustedes no lo recibió, por favor, háganoslo saber. También quiero comentarles que esta sesión será grabada con fines didácticos para que el día de mañana ustedes puedan consultar los temas que se abordaron en esta sesión. Y finalmente, en un momento más, les vamos a compartir por nuestros grupos de trabajo de WhatsApp las carpetas de trabajo colaborativas que tenemos con ustedes para que puedan ustedes comenzar a llenar la plantilla de mapeo en estas carpetas. Es importante que si alguno de ustedes no está dado de alta en los grupos de trabajo de su institución, no lo hagan saber. Yo en un momento más les voy a compartir por el chat mi número telefónico para que nos pasen, por favor, su nombre y de qué OGL pertenecen para que los podamos dar de alta a los grupos de trabajo. Asimismo, pues poderles compartir esta carpeta colaborativa donde estaremos llenando los siguientes materiales. Y finalmente, también comentarles que la próxima semana estaremos publicando en el micro de contrataciones abiertas el semáforo de implementación 2021, donde iremos publicando los avances y los materiales que cada uno de ustedes elabore como parte de este proceso de implementación. Lili, ¿podrías ayudarme a proyectar la presentación, de favor? También quisiera comentarles que nos acompaña el equipo de trabajo de implementación de esta política. Está con nosotros Elionay Vázquez, que más adelante nos va a ayudar a explicar la plantilla de mapeo. También está con nosotros Lilian Anaya, Jorge Ariel Morales, con quien también podrán ver temas sobre el uso de la herramienta o la instalación de la misma. Daremos inicio con nuestra presentación. Siguiente, por favor. Objetivo de esta sesión. En esta sesión, el objetivo va a ser definir e identificar en dónde se encuentran almacenadas la información que vamos a publicar, ¿no? Para llevar a cabo la relación de los datos con el estándar de contrataciones abiertas. Como comentábamos en la sesión anterior sobre el compromiso de publicación, es importante que nosotros tengamos claro qué procedimientos de contratación vamos a publicar y a partir de eso, esa definición y ese compromiso, vamos a ir identificando todo el soporte documental que nosotros generamos como parte de esos procedimientos de contratación que hemos establecido que vamos a publicar. Siguiente, por favor. Brevemente retomaremos la ruta de implementación
para recordar en qué etapa estamos y qué fechas son las siguientes que debemos cubrir para alcanzar el objetivo de aquí a junio y estar publicando el estándar de contrataciones abiertas en cada entidad, ¿no? También vamos a hablar cuáles son esos pasos para iniciar con el mapeo de datos. Les vamos a explicar la plantilla del mapeo, cómo funciona, su estructura, qué tendrían ustedes que estar haciendo y cuáles van a ser esos siguientes pasos derivados de esta sesión. Siguiente, por favor. Bueno, pues aquí tenemos la ruta de implementación, como habíamos comentado. El día 26 de marzo fue nuestra fecha límite para entregar el compromiso de publicación. Como les comentaba hace un momento, a partir de la siguiente semana, pues vamos a comenzar a publicar estos mismos documentos en nuestro micrositio de difusión. El día de hoy vamos a tener la sesión de capacitación sobre el mapeo de los datos y es muy importante aquí recordar que a la par se pueden llevar a cabo otras actividades como la adecuación de los servidores, la instalación de la herramienta y comenzar también a trabajar con el convenio de colaboración. Para ello, pueden ponerse en contacto con nosotros al correo de contrataciones abiertas @inai.org.mx para que podamos coordinar las sesiones de asistencia técnica con el equipo a cargo de, pues de tecnologías de información y también con quienes vayan a llevar a cabo el seguimiento del convenio de colaboración en la entidad. Siguiente, por favor. ¿Qué es el mapeo de los datos? En esta actividad, como les comentaba, vamos a identificar dónde se ubica la información que generamos sobre los procedimientos de contratación, ya sea que tengamos sistemas o en qué soportes documentales, expedientes generamos para poder tomar estos datos de origen y compararlos con el estándar de datos de contrataciones abiertas. Necesitamos mapear esa información mediante la plantilla de mapeo y para ello es importante y muy necesario responder a estas preguntas. ¿Dónde se encuentran almacenados los datos? ¿Están en un sistema? Ahí, como parte del compromiso de publicación, ustedes ya nos han compartido parte de esta información. Sin embargo, es importante que tengamos claro si esta información la tenemos almacenada en un sistema, debido a que la ruta de implementación del estándar sería distinta. En el caso de que la información se encuentre almacenada en expedientes, aquí lo que tendríamos que hacer sería identificar esos documentos que generamos como parte de cada uno de los procedimientos de contratación, listarlos y identificar en qué etapa del estándar se ubican. Siguiente, por favor. Recapitulando un poquito lo que vimos como parte del compromiso de publicación, donde ustedes ya definieron cuáles son los métodos de contratación que van a publicar y las categorías que van a abarcar, es decir, únicamente van a publicar métodos tradicionales como licitación, invitación cuando menos a 3 o adjudicación directa. Y si de los
métodos de contratación que ya definieron mediante el compromiso de publicación. Ustedes van a publicar información de servicios o de arrendamientos o adquisición de bienes. Es muy importante que al momento del mapeo nosotros contemos con la información clara sobre cuáles son los métodos de contratación que vamos a publicar y en qué categorías estos pertenecen. Siguiente, por favor. También es muy importante conocer la estructura del estándar, porque de ahí nosotros vamos a comparar, ¿no? Vamos a comenzar a hacer una búsqueda de información que tenemos en nuestros expedientes con relación al estándar. Vamos a identificar qué datos generamos como parte de la etapa de planeación, de licitación, de adjudicación, de contratación, ejecución, para que podamos llevar a cabo el registro de información. Es muy importante que esta estructura que tenemos del estándar con respecto a la información que nosotros generamos, vayamos identificando claramente qué documentos son los que podemos publicar y que corresponden a cada una de las etapas, para que al momento del registro de información sea más sencillo en la herramienta identificar en dónde debemos registrar esta información. Y aquí podemos ver que no es una etapa, pero que es importante. También se generan algunos metadatos como parte de la información que nosotros registramos en el sistema para identificar ese procedimiento de contratación. Entonces, también no solo vamos a contar con la información de las etapas del estándar, sino también con algunos otros datos, metadatos, que le dan valor a ese registro. Entonces, por un lado, debemos de tener claro qué procedimientos de contratación vamos a publicar, cuáles son los documentos que generamos como parte pues la ejecución de ese procedimiento de contratación, y al mismo tiempo debemos identificar respecto al estándar en qué etapa, a qué etapa pertenece cada documento, ¿no? Para que podamos dar el siguiente paso. Siguiente, por favor. Que va a ser justamente llenar nuestra plantilla de mapeo. En esta plantilla de mapeo, siguiente, por favor. Que en un momentito más les va a explicar Elbenay Vázquez. Vamos a tener estructurada esta plantilla de mapeo con las etapas del estándar. Va a ser muy importante que ustedes hagan ese registro e identificación de datos que van a publicar. Siguiente, por favor. Bueno, básicamente lo que sigue es justamente lo que les comentaba, los pasos para iniciar con ese mapeo de datos. Identificar, como lo veníamos mencionando, si contamos con sistemas o expedientes, y de los expedientes que vamos a publicar,
¿Qué métodos de contratación también vamos a publicar? Aquí, a modo de ejemplo, en la plantilla, en la diapositiva que estamos viendo, colocamos algunos documentos que se generan, que el INAI genera en cada una de estos métodos de contratación. Por ejemplo, para la licitación pública en la etapa de planeación, nosotros contamos con un documento que se llama justificación del requerimiento, donde se describe la necesidad del bien o del servicio que se va a contratar. Estos documentos no necesariamente son los mismos para cada método de contratación. Cada uno tiene documentos, o se generan documentos distintos como parte de ese mismo procedimiento. Es importante que identifiquemos en qué etapa del estándar pertenece, ¿no? El cliente, por ejemplo, que generamos como parte del procedimiento de contratación de licitación pública, para la etapa de licitación tenemos la convocatoria. Para la adjudicación tenemos el acta de fallo, pero hay más documentos. O sea, estos son solamente a modo de referencia, un ejemplo, pero existen más documentos que se generan en cada uno de estos métodos de contratación. En la etapa de contratación contamos con el contrato o el pedido y para la ejecución las facturas. Recomendamos mucho que ustedes vayan identificando estos documentos para que vaya siendo un poquito más sencillo ir identificando estos datos o ir colocando estos datos en la plantilla. Siguiente, por favor. El siguiente paso es identificar los datos que se van a publicar. Una vez que ya tenemos el listado de los documentos que nosotros generamos como parte de cada procedimiento de contratación, dentro de cada documento nosotros vamos a identificar qué datos son los que vamos a publicar. Aquí en la imagen que les estamos proyectando, nosotros estamos mostrando el documento de una convocatoria, bueno, una página de este documento, donde pueden identificar pues la clave, la descripción, quién es la convocante, el domicilio de la convocante, los datos de contacto, el área requirente. Y estos mismos datos son los que tendríamos que identificar en el estándar donde se ubican. Siguiente, por favor. Para hacer esa relación entre mi soporte documental y el estándar. En la plantilla de mapeos ustedes van a ver información similar. Aquí solamente le estamos poniendo un extracto con relación a la etapa de licitación. Por ejemplo, en el estándar de datos tenemos el Tender ID, que es el dato que en su traducción hace referencia al identificador de la licitación. En el documento que estábamos viendo, la convocatoria, en la parte superior contamos con la clave de la licitación. Entonces, tendríamos que indicar, y lo vamos a ver más adelante en esta plantilla de mapeo, este dato, en qué documento, cuál es su soporte documental, dónde se ubica y cómo se llama. Se llama, no sé, igual simplemente clave o tiene algún otro nombre, pero que hace referencia a lo que me está señalando la descripción. Esto para que el día de mañana ustedes puedan tener claro cuál es el alcance de implementación del estándar de datos con relación a la información que ustedes van a publicar.
El estándar aproximadamente tenemos que se compone de 600 datos, digo, ahorita lo vamos a ver en las plantillas, están divididos por etapa y es importante esta etapa del mapeo para que ustedes identifiquen cuáles son los datos que van a publicar y con relación al estándar, qué porcentaje es el que ustedes pueden publicar, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos nuestros siguientes pasos, pero previo le cedería la voz a Elionay Vázquez, quien les va a explicar a detalle cómo se va a llenar el documento de la plantilla de mapeo. También en un momento más vamos a reenviarles por los grupos de trabajo de WhatsApp el vínculo a su carpeta compartida para que puedan identificar este documento e iniciar con el llenado. También en caso de que ustedes no tengan acceso, como les comentaba al inicio, a este grupo, en un momento más les voy a compartir mi número por el chat para que nos puedan mandar un mensajito e indicar de qué institución vienen y poderlos agregar al grupo. También en caso de que no exista algún grupo, va a ser importante compartir con ustedes o coordinarnos para compartir el listado de las personas que van a participar en las siguientes etapas del proceso de implementación del estándar. Y finalmente, pues recordarles y pedirles de favor que registren su asistencia en nuestra lista. Y por mi parte sería todo de momento. Le cedo el uso de la voz a Elionay Vázquez. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bienvenidos a esta tercera sesión de capacitación. Hoy vamos a hablar sobre el tema del mapeo. Y bueno, pues les voy a explicar. Es un tema pues que requiere tiene su nivel de complejidad. Y bueno, ya iremos viendo ahí algunos pasos esenciales que serán de utilidad para saber dónde tenemos almacenados cada uno de nuestros datos y podamos hacer la relación con el estándar de contrataciones. Bueno, no sé si ahí pueden ver mi pantalla. Me parece que sí. Sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí se puede ver. Muchas gracias. Ok, bueno, pues esta es la plantilla de mapeo. Como ya comentaba mi compañera Araceli, ustedes tienen una carpeta compartida muy similar a esta, en donde tienen pues algunas subcarpetas, información general sobre el compromiso, y tenemos esta tercera carpeta que se refiere al mapeo. Dentro de esta carpeta encontramos este archivo de hoja de cálculo que se llama plantilla de mapeo a nivel de campo. Esta plantilla dentro de sus carpetas compartidas va a ser en nuestro documento de trabajo, así que por favor, este documento es un documento que se debe trabajar en línea. Por favor, dejémoslo ahí en la carpeta compartida, únicamente vamos a ingresar a él y vamos a capturar nuestros datos. Una vez que ingresamos, la primera pestaña que tenemos es una pestaña de resumen y bueno, pues más que nada nos trae instrucciones sobre algunos colores que vamos a encontrar dentro de las celdas, que son los colores grises, que son guías del mapeo, es decir, algunos textos que nos servirán para relacionar esta información, para saber de qué trata esta información. Algunas que están en amarillo, ahí es donde nosotros podremos hacer captura de información. Algunas están en rojo, que son calculadas, que nos sirven para identificar la cantidad de datos que ustedes van a publicar por etapa. El verde, que se utiliza como una lista de códigos y nos sirve para buscar o seleccionar elementos de la lista. Y bueno, pues esta primera pestaña es únicamente esas reglas básicas. En la siguiente pestaña que tenemos es el esquema. Y bueno, este esquema se refiere al esquema de este propio documento. Es decir, aquí tenemos
Cada una de estas columnas representa una pestaña de las que tenemos en la parte de acá abajo, que son resumen, esquema, documentos, sistemas, y bueno, pues aquí tenemos las mismas columnas y las mismas pestañas. En documentos lo que vamos a hacer, vamos a enlistar los documentos que se encuentran disponibles o que estaríamos publicando, ¿no? En nuestro alcance. En sistemas vamos a enlistar los sistemas o documentos o expedientes documentales de donde vamos a obtener la información. Ya iremos a cada una de estas pestañas analizándolas una a una. En la pestaña fuente 2 campos vamos a colocar todos los campos o datos obtenidos de nuestros expedientes documentales. Y bueno, pues las demás pestañas desde la 0 hasta la 5 son las etapas, por así decirlo, del estándar de contrataciones. Y bueno, tenemos una primera pestaña que se llama ETCA 0 general. Y bueno, aquí principalmente lo que vamos a registrar o lo que vamos a relacionar, pues son los datos del comprador. Estos datos se refieren como tal a la entidad contratante, que bueno, pues vendría siendo el instituto, el órgano garante donde ustedes están realizando su publicación. Y bueno, vamos a ver que en los datos del comprador pues tenemos algunos objetos que los llama el estándar, como el identificador principal, identificadores adicionales, domicilio, punto de contacto. Bueno, son datos generales de los actores. El comprador es un actor principal. Hay que pensar en un procedimiento de contratación, pues sí, no solo son documentos, sino que también participan diferentes actores como la entidad contratante, como el proveedor, como el área requirente, como el área contratante. Entonces, este estándar nos permite proporcionar información sobre estos actores por medio de estos objetos o de estos datos que ya veremos más adelante. Bueno, en esta primera pestaña de ETCA 0 general, pues tenemos esos datos del comprador, algunos metadatos y proyectos relacionados. En la etapa de planeación, aquí ya en sintonía con el estándar, pues tenemos una etapa de planeación, de licitación, de adjudicación, de contrato y ejecución. Y bueno, pues tenemos datos generales de la planeación, asimismo de casi todas las etapas, menos de la etapa de ejecución. Y en la etapa de planeación, pues también encontramos cuáles fueron las unidades administrativas que participaron en este procedimiento de contratación, si fue el área contratante, si fue el área requirente o el área técnica. Si fueron 3 áreas distintas, bueno, pues aquí podremos hacer su relación, o si se trata de una sola área, pues aquí también podemos indicarlo, ¿no? También en la etapa de planeación tenemos información de solicitud de cotizaciones, del presupuesto o del actor fuente o financiador. En este caso, si el estándar distingue entre comprador y actor fuente, porque puede ser el caso de que un procedimiento de contratación esté financiado, por ejemplo, del gobierno federal, ¿no? En ese caso, si un procedimiento de contratación está financiado por el gobierno federal, pues tendríamos que indicar aquí sus datos, ¿no? Como el actor fuente, y los datos del propio instituto, del órgano garante, estarían en los datos del comprador. En la etapa de licitación también tendremos datos generales. Por licitación, recordemos, se entiende todo este proceso que se lleva a cabo para adjudicar a un proveedor, ¿no? Es decir, donde están todas las reglas que estarán vigentes dentro de este procedimiento de contratación, reglas como de el carácter de la licitación, qué tipo de procedimiento vamos a utilizar, cuál es el fundamento jurídico, el título de este procedimiento de contratación, ya los veremos más adelante. También detalles de la organización o entidad cuyo presupuesto se utilizará para hacer la adquisición de bienes, los ítems licitados, juntas de aclaraciones, detalles de los licitantes, documentos, hitos. Los hitos se refieren a eventos que, bueno, pues el estándar también permite publicar información sobre eventos que se dan en un procedimiento de contratación o modificaciones a la propia licitación. También en la etapa de adjudicación tenemos datos generales. Vamos a ver también a mapear los datos de los proveedores, qué datos de los proveedores vamos a publicar. Sobre los ítems adjudicados también lo podemos
mapear qué documentos de la adjudicación vamos a publicar, qué datos requerimos para publicar estos documentos y también para las modificaciones en caso de que existan. En la etapa de contrato igual tenemos datos generales como el monto del contrato, el título del contrato, la vigencia del contrato, la fecha de firma, ya lo veremos más adelante. Los ítems contratados, pues se refiere igual a los artículos que ya contratamos nosotros, sus características, la cantidad, sobre qué esquema de identificación o de clasificación los tenemos, si es la clave QCOP, si es el clasificador por objeto de gasto. También tenemos una sección el estándar tiene una sección para incorporar las garantías, detalles de las garantías, documentos del contrato, modificaciones. En la etapa de ejecución, pues más que nada tenemos el estatus de ejecución en el que se encuentra, las transacciones, todos los pagos que nosotros realicemos a los proveedores, eventos importantes que pueden ser, por ejemplo, la entrega de los entregables y documentos también de la etapa de ejecución. Bueno, este es un pequeño resumen de lo que se trata, de lo que contiene cada una de las pestañas y bueno, les servirá mucho, más que nada para identificar, por ejemplo, si yo tengo mi documento de junta de declaraciones, pues saber rápidamente dónde puedo capturar esa información. No me voy a ir a ejecución porque pues en ejecución no tengo información sobre las juntas. Esa información pues estaría más que nada en el proceso licitatorio, que sería en la licitación. Y bueno, pues si me desplazo en la etapa de licitación, por ejemplo, aquí ya lo encontré, ¿no? Juntas de aclaraciones. Si quiero relacionar datos del contrato, pues me tengo que ir a la etapa de contrato y bueno, pues a lo mejor en datos generales está, ¿no? Yo les recomiendo primeramente pues darle una lectura amplia a cada una de estas etapas, de estas pestañas, que son desde la ETCA 0 general hasta la ETCA 5 ejecución, para que puedan saber la naturaleza de los datos. Cada uno de los datos tiene una descripción y bueno, pues así ustedes puedan, con esa descripción, saber de qué documento lo podrán obtener ese dato, ¿no? En la siguiente pestaña, que se refiere a los documentos, bueno, comentarles que pues la implementación va a ser con base, o puede ser con base en la herramienta de contrataciones abiertas, ¿no? Es lo que se tiene planeado. Y bueno, pues en la herramienta de contrataciones abiertas y bueno, el estándar también ya ha definido ciertos documentos que son, pues, o que podrían ser muy útiles para publicar, o que han considerado indispensables para publicar, ¿no? Por cada etapa tenemos un listado de documentos que nos sugiere el estándar. Y bueno, por ejemplo, en la etapa de planeación tenemos estos que son el aviso de audiencia pública, el estudio de factibilidad, estudios de impacto urbano y ambiental. Y bueno, por cada etapa tenemos diferentes documentos. Por ejemplo, en la licitación pues tenemos la convocatoria, las juntas de declaraciones y tenemos diferentes, estas son la lista completa de todos los documentos que se pueden publicar mediante el estándar, ¿no? Si ustedes quieren agregar un documento que no esté considerado aquí, también se puede hacer esa adaptación al sistema de captura. Y bien, aquí tenemos el título, en una primera columna tenemos el título del documento y en una segunda columna tenemos su descripción para que puedan saber cuál es el contenido de este documento, ¿no? Estas dos columnas no las vamos a tocar. Lo que vamos a hacer en las columnas siguientes es colocar nuestros documentos que estaríamos publicando por cada método de contratación. Si se dan cuenta, tengo aquí señalados con diferentes colores, iniciando primero con la licitación pública, luego la adjudicación directa, invitación a cuando menos 3 personas, o excepciones que podrían ser convenios de colaboración, pagos directos, depende del alcance que hayan definido en su compromiso de publicación. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Por ejemplo, si yo identifico que tengo el documento de convocatoria, ¿no? Que es un documento que quiero publicar cuando se trate de procedimientos de contratación de licitación pública, lo que tendré que hacer, pues, es identificar dónde se encuentra ese documento de convocatoria. Bueno, lo voy buscando. Una vez que lo encuentro, veo que está aquí, entonces lo registro, ¿no? Aquí ya hice yo el ejemplo, registré la convocatoria y puse una descripción breve sobre qué trata este documento, ¿no? Convocatoria a la licitación pública, ¿no? Y bueno, pues este sería un primer documento que iremos trabajando, es la convocatoria.
Y aquí nosotros ya estamos definiendo que este documento lo vamos a publicar y entonces pues estamos viendo que estaría en la etapa de licitación. Nos servirá mucho al momento de cuando ya tengamos instalada la herramienta saber en qué etapa vamos a capturar cada documento, ¿no? Para no capturar el contrato quizá en la etapa de planeación o capturar la requisición en la etapa de ejecución. Más que nada este documento nos sirve para eso y para identificar el número de documentos que vamos a publicar por tipo de procedimiento de contratación. Puede ser que de la licitación pública yo vaya a publicar a lo mejor 10 documentos, a lo mejor 15 documentos, dependerá de su alcance, ¿no? Y para la adjudicación a lo mejor nada más publico 8, para la invitación a cuando menos 3 personas publico 10, o dependerá mucho de su alcance y de los documentos que propiamente genere, ¿no? Entonces, esta sería un primer ejercicio, esta pestaña, nosotros identificar el listado completo de documentos que vamos a publicar por tipo de procedimiento de contratación. Y bueno, pues si tienen alguna duda, por favor, háganmelo saber en el chat o si quieren también anotarla dentro del propio documento y ahí mismo le podremos dar lectura y pronta respuesta en su momento. Bien, vamos a pasar ahora sí al mapeo. Tenemos la primera pestaña que se llama Fuente 1 Sistemas. Y bueno, pues sistemas, entendámoslo, este documento de mapeo sirve para mapear los datos si provienen de sistemas, que podría ser, por ejemplo, un sistema que algún sujeto, que algún órgano garante ya tenga un sistema donde almacenen toda la información, es decir, que no tengan expedientes documentales en físico, que los tengan en electrónico, por eso es que dice aquí sistemas. Pero generalmente se tienen toda esa información en el expediente físico, ¿no? Entonces, entendamos sistema o documento, ¿no? Sistema o documento, bueno, lo voy a anotar aquí. Sistema o documento. Y bueno, pues lo que tenemos que hacer aquí es listar esos documentos, todos los que ya obtuvimos en la sección de documentos, pues únicamente traérnoslo para acá. Y bueno, poner algunos detalles adicionales. Aquí tenemos pues un nombre corto que podría ser la convocatoria. El nombre, bueno, pues un nombre largo podría ser convocatoria de licitación pública, ¿no? En el caso de que se trate de un sistema, pues aquí el nombre del sistema, ¿no? Podría ser, por ejemplo, buscador de contratos. El nombre del proveedor de ese sistema, en caso de que sea un expediente documental, un documento, pues lo vamos a poner como que no aplica. La documentación o URL de ese sistema, en caso de que exista un sistema, pues la pondremos. Si no existe, lo ponemos también como que no aplica. También tenemos la unidad, agencia o unidad responsable, y bueno, pues la responsable de este sistema podría ser la oficina del gabinete, o en caso de que alguien genere este documento de convocatoria, pues podemos aquí colocar quién lo está generando, ¿no? En este caso lo coloqué el área contratante. Y bueno, en estas columnas nos pregunta qué etapas cubre este documento, ¿no? Es decir, de este documento, qué datos de las etapas del estándar me va a proporcionar. Y bueno, aquí yo ya hice un pequeño análisis sobre este documento de convocatoria e identifiqué que va a tener datos de la planeación, de la licitación y de las demás etapas que son adjudicación, contrato, implementación física y financiera. Pues no voy a obtener datos de la convocatoria porque para eso existen documentos o bueno, esa información la puedo sacar, por ejemplo, del contrato, ¿no? Aquí, por ejemplo, si registro el contrato, pues le tendría que poner que sí puedo obtener datos del contrato, porque es un documento propiamente el contrato, ¿no? Pero, por ejemplo, de la convocatoria, pues no tendría datos del contrato, porque no sé cuál fue el monto que finalmente se contrató, ¿no? O quién fue el adjudicado en la etapa de ejecución. Es un pequeño análisis ahí que tenemos que hacer de los documentos y qué información de las etapas nos pueden proporcionar. En caso de que tengamos también sistemas, pues podemos indicar si tiene un historial de versiones ese sistema. En el caso de los expedientes, bueno, pues aquí le tendría que poner no aplica. Si los documentos están disponibles parcialmente, y bueno, pues aquí podemos indicar
si existen o no existen, o serán generados más adelante. Pues esto, recordemos que también el estándar nos sirve para poder organizarnos mejor interiormente en cuanto a nuestros expedientes. Si no generábamos algún documento que es muy importante y no lo estamos generando, o lo tenemos por ahí perdido, pues aquí nos podemos apoyar del estándar para poder mejorar, ¿no? Y bueno, finalmente, si existen APIs, datos de publicación, y bueno, pues esto también aplica nada más para los sistemas, en caso de que tengan alguna API que nos permita conectar el sistema de contrataciones abiertas con su propio sistema, pues a lo mejor y esa API nos puede servir, y bueno, pues aquí lo podrían indicar. En este caso también le pondría aquí no aplica, porque se trata de un documento, ¿no? No de un sistema. Y bien, ya que registré la convocatoria, eso sería todo aquí por este documento. En la parte de aquí abajo, pues tendría que ir anotando todos los demás documentos que yo ya mapeé dentro de la pestaña de documentos, es decir, traerme todos estos documentos que a lo mejor voy a tener aquí. Entonces me los traigo para acá y únicamente completo pues estas opciones que ya les he explicado, ¿no? Estas columnas que ya les expliqué. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente pestaña, y ahora sí viene lo bueno. Esta es nuestra pestaña de campos, y bueno, pues aquí nosotros vamos a colocar todos los datos o campos que vamos a obtener de cada documento. Entonces, bueno, pues aquí, antes de pasar a esta pestaña, yo lo que les recomiendo es leer cada una de las pestañas donde tenemos nuestros datos. Recuerden que a partir de la ETCA 0 general hasta la 5 ejecución, vamos a tener todos los datos del estándar. Entonces, son pestañas que son extensas. Si se dan cuenta, pues tenemos una gran cantidad de datos y a lo mejor nos puede ser complicado, ¿no? Luego identificar dónde estamos. Por ejemplo, aquí entender que tenemos, pues no sé, a lo mejor más de 335 datos tenemos que se pueden publicar para la etapa de licitación, pero si nos perdemos un poco, podemos regresar a la pestaña de esquema y, por ejemplo, si yo voy a licitación y quiero poner información, no sé, sobre un documento, pues entonces me dirijo a la etapa de licitación y veo más o menos dónde están la sección de documentos, o si no, también con la ayuda del buscador, del propio buscador de la hoja de cálculo, pongo control F y busco por palabras clave. Y bueno, pues así me arroja 14 resultados. Únicamente pues me desplazo y aquí veo que ya estoy en Tender Documents, ¿no? Que esta es la ruta del estándar, ¿no? Así como lo organiza el estándar. Y bueno, pues acá tenemos el nombre del campo, su descripción, a dónde se está mapeando, su ejemplo, y bueno, pues ahorita veremos esas columnas. De momento, bueno, pues les quería explicar cómo buscar las propias secciones, y bueno, pues aquí tenemos los datos de los documentos, ¿no? Bueno, una vez que ustedes ingresen a este documento, pues les recomiendo leer, ¿no? Leer pues estas pestañas y ver de qué trata, ¿no? Por ejemplo, aquí este es el primer dato, ¿no? Bueno, la primera columna que nos indica que todas las liberaciones de datos deben incluir una sección de comprador referenciado a una entrada en la sección de actores, ¿ok? Me está diciendo que cada procedimiento de contratación va a tener un comprador que se referencia como un actor, ¿no? Entonces, aquí tenemos la ruta del estándar, se llama Buyer Name, el título del campo se llama nombre del actor, y también pues su descripción, el nombre del actor que se hace referencia. Debe coincidir con el nombre capturado en la sección de actores, ok. Y bueno, pues aquí tenemos también el identificador del actor, que generalmente el identificador que se utiliza en México para las contrataciones es el RFC, y bueno, pues yo creo que a lo mejor y ustedes también utilizarán ese mismo esquema. Entonces el identificador pues sería el RFC del INAI, ¿no? Bueno, en este caso estoy poniendo aquí como ejemplo al INAI como un comprador. Y bueno, pues también tenemos algunos otros datos que podría ser, por ejemplo, el nombre común de la organización. Y aquí, bueno, pues continuamos hablando
del comprador. Entonces, vamos viendo que tiene su descripción, un nombre común para esta organización u otro participante del procedimiento de contratación. Y bueno, pues ya nos da más detalles del propio dato. El objeto identificador provee un espacio para el nombre legal o razón social. Es decir, nos dice que los actores pueden tener dos nombres. Uno puede ser el nombre común, por ejemplo, INAI, ese puede ser el nombre común, y el nombre legal es Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Ese sería el nombre legal. En este caso, por la naturaleza de este dato, se está refiriendo al INAI, ¿no? Al nombre común. También tenemos identificador del actor, que ya les comentaba yo que es el RFC, podría ser el RFC. También tenemos el campo cargo. Este campo cargo se refiere a el cargo que ocupa el actor. Bueno, pues solo va a aplicar a los servidores públicos involucrados en el proceso de contratación, que pues generalmente son los asistentes a las juntas de aclaraciones. Es la única sección de donde se publica esta información, incluso pues en la PNT, como una obligación de transparencia, pues también se tiene que publicar, ¿no? Este dato del cargo y cuáles son los servidores públicos que participan. Se me olvidó comentarles también, pues todos los documentos que ya tienen ustedes enlistados en la pestaña de documentos, ya vienen todos los documentos que se publican en la PNT. Todos los documentos que se publican en la PNT los pueden encontrar aquí y podrían hacer un primer saque con esos documentos, si así lo desean, y bueno, pues les puede servir como de orientación. Pero bueno, regresando un poco acá a la pestaña de cero general, pues vamos viendo los datos y bueno, pues esta es una actividad que les recomiendo que hagan, pues leer más que nada todos estos datos, personalidad jurídica, y bueno, pues su descripción, ¿no? Especifica la personalidad jurídica de la entidad que participa en este procedimiento de contratación, su esquema de identificación, que ya les comentaba yo que puede ser el RFC, su identificador, es decir, la homoclave del RFC, el nombre legal, y bueno, pues todos estos datos son datos que se van a repetir cada vez que hablemos de un actor. Por ejemplo, aquí estamos hablando del comprador, ¿no? Pero hay más actores a lo largo del procedimiento de contratación, como es el proveedor, como es el área requirente, como es el área contratante, como es el área responsable de la ejecución del contrato. Y bueno, puede haber más actores, ¿no? Por ejemplo, haya otro financiador o que haya, por ejemplo, en solicitud de cotizaciones, los invitados a cotizar son actores, los que envían su cotización son actores, los licitantes son actores, entonces vamos a tener diferentes actores y para los actores pues vamos a tener toda esta gran cantidad de datos, tenemos identificadores adicionales, bueno, en caso de que sea persona física, tenemos primer apellido, su nombre, segundo apellido, identificadores adicionales, en caso de que tengan otra clasificación además del RFC, pueden también, según el estándar, pueden agregar esa información, ya sea para hacer comparaciones más precisas, no sea a lo mejor y utilizan una clasificación internacional, pues se pueden hacer comparaciones internacionales con otros procedimientos de contratación. Y bueno, también tenemos datos generales como el domicilio, calle y número, la localidad. Todos estos datos que estoy subrayando, pues son de un solo actor. Entonces, pues continuamos bajando. También tenemos punto de contacto, tipo de punto de contacto, cuál es el nombre del punto de contacto de este actor, su teléfono, número de fax, URL, o sea, su página web. En caso de que sea un proveedor, por ejemplo, podemos poner su URL. Puntos de contacto adicionales, es decir, que podemos agregar más de un punto de contacto, podemos tener pues a lo mejor ya hasta 3 o 5 o n cantidad de puntos de contacto por participante, ¿no? Puede ser que el proveedor a lo mejor y tenga 5 puntos de contacto, ¿no? Uno es el de las facturas, uno es el del que te va a entregar el material, no lo sé. Entonces puede haber varios puntos de contacto de un solo actor. También tenemos, bueno, pues los papeles que está cumpliendo ese actor. Si es miembro de alguna otra organización o dependencia, pues aquí también lo podemos indicar. Por ejemplo, en las unidades administrativas son miembros de los órganos garantes. Entonces, podemos hacer esa relación para que pues el usuario final pues sepa distinguir o pueda saber pues de
de dónde tiene su naturaleza o de dónde nace una institución, ¿no? O un actor registrado. Y bueno, pues si se dan cuenta son aproximadamente 56 datos por actor. Entonces, estos datos no todos los van a tener. Por ejemplo, puede ser que ustedes, pues a lo mejor, por ejemplo aquí, cuando estamos hablando del identificador principal, nos está pidiendo un nombre y un primer apellido. En este caso, como el INAI es una institución y no es como tal una persona física, pues por la naturaleza de este propio dato, me doy cuenta que este dato no lo voy a poder llenar cuando se trate del comprador, es decir, cuando yo registre los datos del comprador, este dato no lo voy a mapear, lo voy a dejar así en blanco, porque no es un dato que esté dentro de, que no puedo cumplir con él, ¿no? Porque por la lógica que tiene. Es decir, el INAI no tiene un nombre común, no tiene un nombre, no tiene un primer apellido, no tiene un segundo apellido, y bueno, pues entonces lo dejaré vacío. También, pues a lo mejor no tengo información de identificadores adicionales, solo tengo el identificador principal, que es el RFC, y a lo mejor no quiero poner identificadores adicionales o no los tengo, pues también dejaría vacía esa parte. En la parte del domicilio, pues ahí sí ya tendría yo bastante información, ¿no? Por ejemplo, la calle y número, la localidad, y bueno, pues si se dan cuenta, yo ya los registré, pero bueno, más que nada es para que lo puedan ver. Puntos de contacto, a lo mejor y si tenemos puntos de contacto o no podemos tener puntos de contacto, también puntos de contacto adicionales que puede ser que no los tengamos, pero bueno, el estándar permite dejar vacíos esos datos, por así decirlo, dependiendo de cuál sea el alcance del propio implementador. Y bueno, pues en la primera pestaña de casero general, voy a regresar un poco al esquema, pues ya vimos en la primera parte que son los datos del comprador. Si se da cuenta, aquí tenemos el identificador principal, todo esto que ya estuvimos mencionando, pues es prácticamente los datos del comprador, ¿no? Que vimos que eran aproximadamente 56. Y después vamos a tener metadatos y procedimientos relacionados. Esos, bueno, los metadatos de momento no le hagan mucho caso porque, bueno, este mapeo, pues inicialmente fue diseñado porque no se tenía un sistema como ahora se tiene la herramienta de contrataciones abiertas. Entonces estos datos, anteriormente cuando era todo muy artesanal, pues era necesario también mapearlos. Estos metadatos actualmente la herramienta de contrataciones abiertas los genera, así que bueno, pues estos metadatos podríamos omitirlos, no relacionarlos, y lo que sí podríamos relacionar es, bueno, esta sección que se refiere a los procesos relacionados. Y bueno, aquí nos trae una leyenda, si este proceso viene de uno o más procesos anteriores representados bajo un Open Contracting ID, es decir, que ya lo hayamos capturado mediante el esquema de Open Contracting, que es el propio estándar, y cuenta con un OSID, es decir, un identificador, con ese identificador podemos relacionar esta información. Y bueno, pues, ¿qué es lo que nos está diciendo? Pues que tenemos que colocar un identificador de relación, ¿no? ¿Cuál es el tipo de relación que tiene este procedimiento de contratación? Es decir, no sirve para relacionar los procedimientos, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, un proyecto de obra pública haya tenido 5 contratos, pero bueno, pues generalmente, por ejemplo, en la PNT publicamos esos 5 contratos, pero no sabemos si está relacionado con otro, ¿no? Bueno, el estándar considera esa información y bueno, pues por medio de estos campos que ya vemos aquí, podemos nosotros indicar, pues este procedimiento se relaciona con estos otros 4 procesos porque son de un mismo proyecto de infraestructura, ¿no? Por así decirlo. O proyectos que son de una obra muy grande y que se requirió pues diferentes contrataciones, diferentes proveedores para que uno hiciera una parte, otro otra parte y bueno, pues para que esa información se conozca, que son parte de un mismo o que se relacionan de alguna manera, pues tenemos esta sección de proyectos relacionados. Y bien, bueno, voy a subir un poco, me voy a pasar a la pestaña de planeación. Y bueno, pues ya les recomendaba yo que comenzaran a leer. Bueno, aquí en planeación tenemos la justificación de esta contratación. Si tenemos algún documento de justificación propio, pues aquí podríamos sacar de ese documento esta justificación.
Bueno, voy a pasar un poco a la pestaña de licitación para comenzar con un ejemplo. Y bueno, me voy a desplazar hasta la primera parte. Recordemos, al principio de cada etapa, pues vamos a tener como datos generales. Entonces, bueno, de la etapa de licitación se refiere a actividades llevadas a cabo para celebrar un contrato, ¿no? Es decir, podemos aquí colocar información de adjudicaciones directas, podemos colocar información de invitación a 3 personas, de licitaciones públicas, podemos rastrear datos de convenios, podemos rastrear datos también de excepciones al reglamento, de pagos directos, lo podemos hacer aquí porque se está refiriendo a ese proceso, esas actividades que nosotros realizamos para contratar, ¿no? Y pues siempre hay actividades que tenemos que llevar a cabo, ¿no? Conforme a la normativa. Entonces, pues aquí podemos indicar esos datos. Por ejemplo, el primer dato que nos indica es el identificador de la licitación. ¿A qué se refiere este identificador de la licitación? Bueno, vemos su descripción y dice que un identificador para este proceso de licitación. Este puede ser el mismo que el OSIT. El OSIT es el identificador único de este procedimiento que, bueno, pues ya lo veremos más adelante. Se constituye con un prefijo que asigna Open Contracting Partnership, que es quien diseñó este estándar. Es como una clasificación que dan ellos para sus publicadores. Y bueno, pues este identificador lo podemos utilizar aquí. O si no, puede ser un identificador interno para esta licitación. Ok. Y bueno, pues yo los que van a llenar esta información, pues se requieren que sea el personal, sino el que va a capturar finalmente, alguien que tenga conocimiento amplio de todo el procedimiento de contratación para que pueda distinguir y saber de dónde se pueden obtener estos datos. Por ejemplo, un identificador de la licitación. Yo que soy imaginemos que soy un área contratante y que yo estoy encargado de elaborar la convocatoria, pues yo ya sé que en la convocatoria puedo obtener ese número interno de esta licitación. Entonces, lo que voy a hacer, bueno, pues aquí yo ya tengo un documento de convocatoria. Esto es un documento que genera el INAI, que está publicado incluso en la PNT. Y bueno, pues yo con mi conocimiento ya sé que en la convocatoria viene una clave interna, ¿no? Y esta clave interna, pues bien puede ser el equivalente a lo que nos está solicitando el estándar, ¿no? Un identificador interno. Entonces, yo identifico que en el documento de convocatoria, en la sección del encabezado, tengo el dato de clave interna, ¿no? O identificador interno. Ok, ¿cómo voy a mapear yo esa información? Bueno, pues primero tengo que registrar ese dato en la etapa, en la pestaña de Fuente 2, Campos. Y bueno, pues aquí en esta pestaña Fuente 2, ahora sí, pues vamos a ver que tenemos en la primera columna el sistema o documento. Bueno, pues actualmente estoy en la convocatoria, ya lo capturé, convocatoria. Y bueno, pues tenemos datos generales. Bueno, aquí yo primero mapeé el nombre común del comprador, ¿no? Pero bueno, voy a bajarme un poquito. Voy a hacer el ejercicio nuevamente. Bueno, pues mi sistema o documento es la convocatoria. ¿En qué sección o tabla de mi documento tengo este dato que quiero mapear? Bueno, el dato que quiero mapear es la clave interna, ¿no? ¿En qué sección o tabla del documento de convocatoria tengo este dato? Pues es en el encabezado. Aquí podemos también poner un ejemplo opcional, es decir, pues si queremos, pues nos podemos llevar más o menos para cuando capturemos, perdón, la información, pues sepamos más o menos cómo va a estar ese dato, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí este ejemplo me sirve porque aquí veo que empieza con LPN, ¿no? Entonces, cuando se trate de una licitación pública, yo voy a saber que tengo que capturar el dato de clave interna. Y bueno, pues un ejemplo, bueno, y aquí me dice que está en el encabezado, y con el ejemplo puedo saber a cuál se refiere, ¿no? Imaginemos que no está subrayado, pero bueno, pues aquí yo ya sabría distinguir, ¿no? Porque se trata empieza con LPN en el ejemplo, y para no confundirme con la clave electrónica,
pues empieza diferente, ¿no? Tiene una diferente estructura estas dos claves. Entonces, bueno, podría ese ejemplo orientarnos para saber y poder capturar el dato correctamente. ¿Ok? Una vez que ya lo capture, puedo poner también una descripción opcional de este dato y tengo que indicar el tipo de dato que estoy registrando. En este caso, pues digamos que es una cadena de texto y bueno, pues el estándar distingue los diferentes tipos de datos que podemos tener o que se van a publicar bajo este esquema. El primero es el string, que se llama, bueno, una cuerda o una cadena de texto corto. Eso es a lo que se refiere string. Integer, que se refiere a un número entero, es decir, cuando estemos hablando de montos, cuando estemos hablando de, pues sí, más que nada de montos, pues tenemos que utilizar integer. Cuando hablemos de fechas, pues utilizaremos date. Cuando hablemos de fechas con la hora, podremos indicar data time. Cuando hablemos de que se trata de una lista de códigos, podemos indicar code list. Cuando hablemos de una URL, podemos indicar URL u otro tipo de dato, ¿no? En este caso nos referimos al texto corto, entonces lo selecciono. Y bueno, ahora sí, ya que tengo mi dato registrado, pues lo que sigue, bueno, aquí tenemos otra columna que se llama notas sobre la calidad de los datos y bueno, por ejemplo, aquí podemos hacer un comentario sobre este tipo de dato. Aquí tenía yo un ejemplo. El dato aparece entre paréntesis, ¿no? Bueno, eso podría ser un ejemplo. Es información que le puede servir a la persona que va a capturar los datos para saber más que nada dónde está ubicado el dato y algunas pues, características específicas, ¿no? En este caso, bueno, no lo voy a poner. Y finalmente veo esta columna y que me dice que no está mapeado. Como están en rojo, estas no las voy a tocar nunca. Nada más me está diciendo si está mapeado y a qué parte del estándar está mapeado ese dato, ¿no? ¿Cuál es su ruta que ya veíamos hace un momento? ¿Dónde está alojado ese dato, ¿no? Esto más que nada nos sirve para a nosotros revisar que ustedes hayan hecho correctamente esa relación. Y bien, bueno, pues una vez que capturamos este dato hay que esperar un poco porque este es un documento que está formulado, entonces hay que esperar un poco a que se relacione y una vez que termine podemos dirigirnos ahora sí a la etapa de licitación y bueno, pues ya vemos que, bueno, aquí había puesto otro, pero puedo poner el último. Y bueno, pues aquí tenemos este encabezado identificador de la licitación y ya me trae el ejemplo. Bueno, aquí lo que pasó es que yo ya había hecho el ejercicio, precisamente porque es un poco tardado este proceso de que se actualicen las fórmulas, porque nos está trayendo datos a diferentes pestañas, entonces pues nos tarda un poquito, pero bueno, pues ese dato yo ya lo tenía mapeado, debe de estar por aquí arriba, y aquí está, en efecto. Aquí tengo la convocatoria, el encabezado, identificador de la licitación. Si se dan cuenta, pues es prácticamente lo mismo. El ejemplo se refiere a la clave interna. Está un poco mejor este ejemplo. Y ya me indica que está mapeado y que sí está mapeado a Tender ID, ¿no? Es decir, a la etapa de licitación, al campo identificador. Y bueno, pues si me voy acá y lo tendría que yo seleccionar ese elemento de la lista. Pues aquí se van a ir listando todos los datos que nosotros agreguemos en la pestaña de fuente 2 campos. Cada vez que agreguemos uno, por ejemplo aquí clave interna ya se acabó de agregar, que es el mismo dato, pero bueno, lo puse diferente. Acá lo puse como clave interna y acá lo puse como identificador de la licitación. Pero bueno, es prácticamente el mismo dato. Y bueno, pues lo único que hay que hacer pues, es seleccionarlo, ¿no? Bueno, lo voy a seleccionar nada más para que cambie y ahorita, bueno, va a trabajar un poco para traerme el dato del ejemplo. Y bueno, así, una vez que yo ya le di clic, este es el último paso. El último paso es seleccionar los elementos de la lista y ya cuando los seleccionemos, pues ya habremos terminado de mapear este dato.
Pero bueno, pues hay más datos, ¿no? Si sigo bajando, veo que tengo el título de la licitación. Ok, entonces es un título para esta licitación. Ese dato, pues también lo puedo sacar de la convocatoria. Entonces me voy a mi documento de convocatoria y bueno, pues voy a buscar ese dato. Veo aquí pues el índice, me dio datos de identificación, a lo mejor y ahí tengo el dato. Me voy a bajar, voy a buscar un poco. No está por aquí. Bueno, aquí yo ya fui subrayando algunos de los datos que podemos obtener de este documento. Y bueno, por ejemplo, aquí ya llegué a la descripción, ok. Como yo soy una persona que está encargada a lo mejor de llevar a cabo un procedimiento de contratación, pues yo ya sé que el nombre de la licitación aparece en la convocatoria y en la sección datos de identificación, ¿no? Entonces, ya que identifiqué el título de la licitación, que es este, pues lo que voy a hacer es registrarlo en mi sección de campos, ¿no? Me voy a campos y voy a ver, creo que ese también ya lo mapeé, voy a poner convocatoria, aquí está justo en la fila 13 que estoy señalando, que se refiere a la convocatoria. ¿En qué sección o tabla de este documento se encuentra? En los datos de identificación. Si regreso, bueno, veo que aquí dice datos de identificación, no es la sección del documento. En los datos de identificación encuentro el título de la licitación, ¿no? Y aquí como ejemplo, pues pongo el servicio integral para los eventos de 2019 de las instancias del SNT, ¿no? Descripción, también puedo poner una descripción opcional. ¿Y cuál es el tipo de dato? Pues es una cadena, ¿no? A fin de cuentas. Y aquí me dice un dato importante que no está mapeado. En este caso, pues lo tendría que mapear, ¿no? Aquí nos tiene que aparecer que sí, cuando ya, pues ya hicimos esa relación. Entonces, lo que voy a hacer es justo esa relación. Me voy a ir a la etapa de licitación. Y bueno, pues aquí tengo el título de la licitación, ¿ok? Voy a darle clic en esta casilla verde y voy a buscar dónde tengo ese título de la licitación. Y bien, pues como no tengo muchos datos, aquí lo identifico rápidamente y puedo ver que tengo aquí el identificador de la licitación, el encabezado. Bueno, lo selecciono y bueno, pues a esperar, ¿no? A que me traiga el ejemplo. Y así puedo continuar yo con los demás datos, el estatus de la licitación, el valor, es decir, el monto de esta contratación. Y bueno, más que nada, estos datos, por ejemplo, sí sería los podemos obtener directamente de la etapa del documento de convocatoria, ¿no? Por ejemplo, aquí también había colocado inicialmente que este documento de convocatoria me pudiera traer información de la planeación y de la licitación. ¿Y por qué puse la planeación? Porque bueno, me voy a ir a planeación y voy a ver que me están pidiendo información de las unidades administrativas requirentes, porque son un actor. Entonces yo ya sé que me va a pedir el domicilio, que me va a pedir su nombre legal, que me va a pedir un identificador, que me va a pedir puntos de contacto de esas áreas, que a lo mejor esa sí es información que tengo. Y bueno, por ejemplo, aquí tengo la unidad administrativa requirente. Voy a ver si en mi convocatoria tengo algún dato de las unidades administrativas requirentes. Y bueno, pues ya regresando un poco a mi convocatoria, me doy cuenta que tengo el dato de quién es el área requirente. Entonces, pues es un dato que puedo obtener, un dato de la planeación que puedo obtener del documento de convocatoria, ¿no? Pero pues lo lógico sería que ustedes pudieran identificar de dónde van a obtener datos de cada documento, ¿no? A lo mejor ya para la planeación lo más conveniente sea un documento propio de la planeación que me proporcione ese dato de área requirente. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, pues los documentos van apareciendo uno a uno, ¿no? Conforme vamos avanzando en nuestro procedimiento de contratación. Inicialmente, pues tenemos a lo mejor una justificación y, bueno, a lo mejor y desde ahí ya sabemos quién va a ser el área requirente, ¿no? Entonces, pues podríamos obtener el dato mejor de ese documento. Y bien, bueno, pues aquí podemos seguir viendo los datos de la licitación. Y bueno, pues tenemos el monto. Bueno, aquí nos está hablando del
valor estimado de la contratación sin impuestos incluidos. En caso de contrataciones abiertas, se señala el presupuesto máximo que podrá ejercerse en la ejecución del contrato, es decir, el monto máximo y el monto mínimo, ¿no? Cuando tenemos contratos abiertos o licitaciones, que no sabemos cuánto exactamente nos vamos a gastar, entonces podemos indicar el monto máximo, ¿no? Por ejemplo, el monto como número, tenemos ese campo que el monto como número, también tenemos el monto sin impuestos, el tipo de moneda, y bueno, pues esos son los datos del monto máximo. El valor, y bueno, más adelante tenemos también el valor mínimo, ¿no? Por ejemplo, el valor mínimo estimado de esta contratación, y también podemos indicar el monto como número, sin impuestos, como moneda, y bueno, pues también son datos que ya vienen en la propia convocatoria. Bueno, por aquí en la convocatoria tenemos una infinidad de datos. Tenemos quién es la convocante o el área contratante, que en este caso es la Dirección General de Administración. Y bueno, pues los datos los podemos desglosar, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la Dirección General de Administración, ¿ok? Lo voy a registrar. ¿Dónde puedo registrar los datos de las áreas, de las unidades administrativas? Bueno, pues me voy a ir a mi pestaña de esquema y voy a buscar dónde tengo información de las unidades administrativas. Ok, veo que está en la etapa de planeación. Me voy a la etapa de planeación y busco la unidad administrativa contratante. En este caso es la requirente. Puedo buscar también por palabras clave y bueno, pues aquí me sale, ¿no? Unidad administrativa contratante. Y aquí voy a proporcionar datos de esta unidad. Ok, en la convocatoria, ¿qué datos tengo? Pues tengo su nombre legal y tengo su nombre común, ¿no? Que podría ser sus siglas. Entonces, yo ya identifiqué dos datos de esta convocatoria. Me voy a ir a precisamente aquí. Y bueno, pues aquí, por ejemplo, yo ya hice este ejercicio. El nombre común yo ya lo mapeé. El nombre común es este, y yo ya lo mapeé porque, bueno, ya lo registré, y aquí el ejemplo me está diciendo que son las siglas, ¿no? Y bueno, pues también podría mapear el nombre legal, ese tendría que ir en esta sección, y bueno, entonces me regresaría a la pestaña de campos, y bueno, vamos a agregar ese dato. Bueno, no sé si ya lo tenga. Nombre común. Ah, bueno, aquí lo tengo. Este sería el nombre legal. Bueno, pues aquí les pediría que fueran un poquito específicos, por ejemplo, no solo poner nombre legal, porque bueno, más adelante ese nos puede ocasionar un poco de problema. Si podemos ser un poquito más específicos y poner nombre legal del proveedor, nombre legal del área requiriente, nombre legal dependiendo del actor, ¿no? Porque son datos que vemos que se repiten, ¿no? Por así decirlo, pero pues son distintos, ¿no? Dependiendo del actor que estemos hablando. En este caso le voy a poner aquí nombre legal del área contratante. Y bueno, aquí en descripción, pues como es opcional, lo puedo dejar en blanco. El tipo de dato es un string. Lo selecciono y me dice que no está mapeado. Ok, entonces si yo lo quiero mapear, me regreso a planeación. Veo dónde está ese campo de nombre legal. Ya vi que me estoy refiriendo a las unidades administrativas contratantes. Entonces está bien, lo voy a seleccionar. Ya me va a aparecer aquí. Nombre legal del comprador, nombre común. Y bueno, me parece que es este, pero como tarda un poquito el sistema en trabajar esto, pues podemos ver que en la pantalla, en la parte superior derecha, está trabajando. Por eso es que no me ha traído aquí el dato que viene entre paréntesis. Pero bueno, pues estoy seguro de que es este, ¿no? Entonces, pues, finalmente lo tendría que seleccionar y me aparecería el ejemplo. Así es, nombre legal. Sí, lo que pasa es que cambié el nombre del campo, entonces se pone a trabajar el archivo. Aquí, bueno, pues sí hay que tener un poquito de paciencia en lo que este archivo pues trabaja, ¿no? Como son fórmulas, no es como tal un sistema, estamos utilizando una hoja de cálculo,
pues puede ser que le cueste un poquito, pero pues lo que podemos hacer de un inicio, pues es listar, identificar, por ejemplo, yo ya aquí de la convocatoria saqué todos esos datos que ya veían señalados, pues ya yo los fui anotando aquí. Sin embargo, algunos pues no los mapeé. Podemos hacer ese ejercicio así, que ustedes identifiquen, a ver, de licitación, pues yo ya sé que voy a publicar estos 3 datos, ¿no? Entonces los identifico y los mapeo en la pestaña fuente 2 campos. Aquí, bueno, pues de dónde van a venir esos 3 datos, de la convocatoria, los registro y ya finalmente dejo trabajando el documento. Y finalmente ya cuando haya terminado de cargar, ahora sí puedo ir a la etapa de licitación y los puedo mapear, ¿no? Para que me aparezcan aquí y pueda seleccionarlos. Entonces, pues prácticamente es lo que tendríamos que hacer en cada una de las etapas. Y bueno, pues ya les explicaba yo que es indispensable que puedan darle una lectura a estos datos para que se familiaricen. Incluso ustedes podrían, pues a lo mejor y fácilmente identificar de dónde puede provenir, por ejemplo, el nombre del proveedor, ¿no? Cuando hablemos de los proveedores, pues ¿dónde puede venir el nombre del proveedor? Pues a lo mejor en el fallo, ¿no? Es donde aparece pues el documento, ¿no? Y bueno, pues también tenía otro ejemplo que se refería a, bueno, a lo mejor ustedes tienen sus expedientes así, en un Word, no lo sé, pero bueno, tal vez y lo tienen en un PDF, ¿no? Dependerá cómo tienen almacenada su información, o si la tienen directamente en los expedientes, pues será un poquito más complicado identificar, ¿no? Pero pueden valerse de estas herramientas. Por ejemplo, aquí yo fui señalando ahí los datos que encontraba. Por ejemplo, aquí estoy hablando de los servidores públicos asistentes a las juntas de declaraciones. Esta es mi acta de junta de declaraciones, acta de inicio de junta de declaraciones. Y bueno, pues la información que quiero sacar de aquí es quiénes asistieron, ¿no? Cuando yo busque en la etapa de planeación, bueno, voy a buscar primero dónde tengo esa información de juntas de aclaraciones. Y bueno, veo que está en licitación, ok. Entonces, en la licitación tengo junta de aclaraciones. Ok, puedo buscar aquí junta de aclaraciones. Y bueno, veo qué datos me está pidiendo. Me pide un identificador, la fecha. Ese sí es un dato que puedo tener. Y los asistentes, me pide nombres de los asistentes. En este caso se refiere a los posibles proveedores que formularon preguntas. Y bueno, pues tenemos todos sus datos. Como son actores, como estamos hablando de actores, pues tenemos esos 56 datos que podemos llenar para los actores. Y más abajo, pues tenemos también los servidores públicos asistentes a esas juntas de aclaraciones. Y bueno, pues aquí sí podríamos, por ejemplo, proporcionar el nombre, su primer apellido, su segundo apellido, porque son datos que ya vienen dentro de la propia, del propio documento, y también un dato adicional que es su cargo, ¿no? Entonces, pues aquí, por ejemplo, sí sería importante tener ese dato de cargo y lo registramos y lo mapeamos. No sé si hasta el momento hayan tenido alguna pregunta. Voy a regresar un poco al chat. Y bueno, pues recordarles que esta sesión ha sido grabada. En caso de que les surja alguna duda, alguna inquietud al momento de llenarla, pues ustedes podrán utilizar este video y así poder pues orientarse más que nada en cómo llenarlo. Y bueno, ¿para qué nos sirve finalmente este mapeo? Una vez que ya nosotros terminamos de mapear todos nuestros datos, vemos que en estas columnas pues nos aparece la ruta del estándar, ¿no? Eh, todos estos datos así listados, nosotros los vamos a sacar, y más adelante, cuando tengamos nuestra política de publicación, vamos a indicar ahí, a ver, del estándar yo estoy publicando estos 100 datos. ¿Y cuáles son esos datos? Pues únicamente vamos a seleccionar todos estos y llevárnoslos a nuestra política de publicación. Y ahí en nuestra política de publicación, pues yo especifico, a ver, para cuando se trate de mis procedimientos de contratación, voy a publicar estos datos. Y entonces ya le da una idea al usuario, por ejemplo,
si no publicáramos el monto mínimo y el monto máximo, y lo habíamos definido en nuestra política de publicación que lo íbamos a publicar, pues ahí, por ejemplo, los usuarios nos podrían decir, oye, ¿dónde está el monto mínimo? ¿Dónde está el monto máximo? Eso pues podría incentivar ahí la curiosidad más que nada de los usuarios, y bueno, pues nos fija reglas a nosotros de qué datos y cuántos datos vamos a estar publicando. Bueno, el documento de política de publicación es un poco más sencillo, el más complicado es este, pero bueno, pues igual estaremos al pendiente con ustedes en caso de que requieran alguna información adicional sobre cómo se llena, si necesitan también pues alguna llamada, pues podríamos estar también disponibles. Este es un documento que, pues por su grado de complejidad, pues yo lo recomiendo que lo hagan entre diferentes personas, más que nada los que tienen muchísimo conocimiento sobre los procedimientos de contratación, que serían, por ejemplo, el área requirente, ¿no? Que ellos podrían, el área contratante, perdón, que ellos podrían fungir como instructores, ¿no? Esto es un primer saque para que identifiquen de dónde van a sacar la información y qué información cuentan del estándar. Y ya más adelante, cuando tengan la herramienta instalada, pues todo ese proceso de captura se les va a facilitar muchísimo porque ustedes ya saben que en la etapa lo van a saber, lo van a conocer, que en la etapa de contrato pues tengo ahí el dato del monto, ¿no? Que en la etapa de licitación pues tengo el otro dato del periodo de la licitación. ¿Y de dónde voy a sacar esa información? Ah, pues me voy a mi mapeo, busco ese dato y bueno, pues en corto puedo ver dónde se coloca ese dato. Y bueno, pues no sé si tengan alguna duda o algún comentario. Ah, perdón, me están escribiendo en el chat. Ah, sí, la recomendación, capturar el último libro fuente 2. Capturar al último el libro fuente 2. Así es. Bueno, este sería más bien el uno antes del último, ¿no? Este sería, eh, pues aquí cuando tengamos nuestro documento lleno, nuestro documento ya identificado los campos, podemos indicar pues aquí cada una de esas variables y al final lo que sería pues sería hacer la relación de ETCA general 0 a ETCA 5 ejecución pues de esos datos, ¿no? Esa sería la recomendación, que el paso último pues sea relacionarlo conforme a esta lista, relacionar los datos conforme a esta lista. ¿Dónde encontramos? La grabación, bueno, podrá estar disponible, se las vamos a hacer llegar por medio de correo electrónico y además va a estar disponible en nuestro micrositio de contrataciones abiertas. Ok, nos pregunta Juan Carlos Rodríguez que encontraron dos nuevas pestañas. Sí, bueno, la plantilla que estamos utilizando en esta ocasión cambia un poco en relación a la plantilla que ya teníamos anteriormente en la primer convocatoria. Esta plantilla pues prácticamente la pueden identificar fácilmente porque dice la versión de la plantilla es la 0.2. Si ustedes participaron a lo mejor de las primeras sesiones de capacitación, pues se darán cuenta de que ha cambiado esta plantilla y justamente como lo comenta el compañero, pues agregamos las pestañas de documentos y esquema, que pues prácticamente nos dicen información general sobre este mapeo, y la de documentos pues nos sirve para identificar en qué parte vamos a capturar esos documentos. Voy a regresar un poco al chat. Entonces sí, en ese sentido, pues la plantilla que estaría vigente sería la versión de la plantilla 0.2. Vamos a retirar también pues las otras plantillas, pero bueno, de momento podrían basarse en esto, que es la plantilla, la 0.2. Ok, nos están pidiendo, Ara, que si podemos proyectar de nuevo la diapositiva con la ruta de implementación. Bueno, Claro, claro que pues sí. hasta aquí sería entonces mi participación. Si no tienen alguna duda, bueno, ahí quedaría al pendiente.
Los dejo con mi compañera Claudia Araceli. Muchas gracias, Elianay. No sé si tengan alguna otra duda sobre el mapeo. Igual les proyectamos en este momento la ruta de implementación. Hoy nos ubicamos justamente en la sesión de capacitación del mapeo de datos. Tenemos nuestra siguiente fecha de entrega de este documento ya elaborado para el próximo 16 de abril. Durante estos días nosotros estaremos al pendiente, ya sea por el correo de contratacionesabiertas@inae.org.mx o a través de los grupos de trabajo de WhatsApp para poder solventar cualquier duda al respecto. Y como comentábamos al inicio de la sesión, esta sesión está siendo grabada y el día de hoy haremos llegar el video y las diapositivas vía correo electrónico a los correos que se encuentran registrados en nuestra lista de asistencia. Si por alguna razón el día de hoy no llegaran a recibir esa información, también nos lo pueden hacer saber al correo de contrataciones para volver a remitir esta información. Asimismo, estos materiales se van a estar publicando en el micrositio. Sí recomendamos que se registren en la lista de asistencia y nos proporcionen un correo, dado que va a ser más fácil y más rápido que nosotros hagamos llegar estos materiales el día de hoy a que quizá en el transcurso de la semana puedan verlos disponibles en el micrositio. Y bueno, dadas las fechas que tenemos de entrega del siguiente documento, pues recomendamos mejor nos hagan llegar un correo electrónico donde nosotros podamos remitir esta información. ¿Nos podemos ir a la lámina de siguientes pasos, por favor? Y bueno, finalmente, para cerrar esta sesión, como les comentaba, nuestros siguientes pasos son requisitar la plantilla de mapeo en la carpeta de trabajo que les compartimos. Hace un momento enviamos a los grupos de trabajo los vínculos a nuestra carpeta compartida que tenemos con cada uno de ustedes. Es una carpeta compartida por organismo garante local. Si alguno de ustedes no está dado de alta en esos grupos de trabajo de WhatsApp o no tiene acceso a esta carpeta, también es importante que no lo hagan saber para que agreguemos sus datos a estos grupos o les compartamos también el vínculo a su carpeta directamente por correo electrónico y puedan trabajar en línea el documento del mapeo y más adelante también trabajaremos en línea el mapeo de la política de publicación. Como lo comentó mi compañero Eleonay, y como se habrán dado cuenta, el formato o la plantilla de mapeo está formulado. Es muy importante que ustedes no agreguen columnas o agreguen registros, filas, para que no se vean afectadas estas fórmulas y que además se trabaje en línea. Si ustedes desean descargar ese archivo, como hace una conversión a documento de Excel, hoja de cálculo Excel, se pierde mucho esta formulación. Entonces es importante que ustedes trabajen en línea y que cuando terminen el documento no lo hagan saber. Igual si tienen dudas, como lo comentaba Eleonay, es importante que dejen ahí sus comentarios en la celda en específico, pero sí nos hagan saber vía correo electrónico o WhatsApp que por favor entremos a ver ese documento para poderle dar atención. También, como lo comentábamos, como parte de la ruta de implementación en paralelo, se puede estar trabajando en comenzar a adecuar el servidor y llevar a cabo la instalación de la herramienta para que en las siguientes semanas, una vez concluido el mapeo y la elaboración de la política de publicación, se pueda dar inicio a el registro de información en la sesión
de capacitación sobre el uso de la herramienta, ustedes tengan a la mano incluso ya sus credenciales, podría ser, para que puedan ir ubicando en la herramienta donde se captura la información. Entonces, esto lo podemos estar trabajando en paralelo y de la mano con el equipo de tecnologías a cargo. Ahí, de la misma manera, les pedimos que se pongan en contacto con nosotros para coordinar esas sesiones de acompañamiento y de instalación de esta herramienta. Y bueno, pues comentarles finalmente que nuestra siguiente sesión de capacitación para la elaboración de la política es el día 20 de abril. Por mi parte sería todo. No sé si exista alguna otra duda o comentario. De no ser así, podemos dar por finalizada esta sesión. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego.